¿Cómo podríamos analizar la evolución de un indicador en el tiempo, marcando una fecha en particular de interés y a partir de ahí X cantidad de periodos hacia atrás para que nos dé el resultado de la diferencia en valor y en porcentaje? Este ejemplo que te estoy mostrando acá es un resultado del tipo de cambio del dólar, el tipo de cambio diario, y podemos ver acá la diferencia. Yo marco una fecha, X cantidad de días hacia atrás y analizar la diferencia en porcentaje y en valor. Bueno, quiero mostrarte cómo se construyó esto de manera general para que de pronto puedas aplicarlo a tus casos de interés. Bien, entonces te doy un poco de contexto de qué es lo que estamos viendo acá. Es el tipo de cambio de venta del dólar en Costa Rica, algo que ha estado cambiando muchísimo y son datos de los que se ha estado hablando, está en boca de todos los analistas y bueno, por eso creo que es algo que está interesante analizar. Entonces, ¿cómo hemos hecho este trabajo de análisis? Bueno, voy a mostrarte paso a paso, de manera general, qué fue lo que se hizo. Y te muestro primero cuáles fueron los orígenes de datos que hemos utilizado. En este caso, estamos trabajando con el tipo de cambio, la página del Banco Central de Costa Rica, y en este caso tenemos varios años de datos. Entonces acá podemos ver todo el tipo de cambios. Sin embargo, este formato pues no está tan limpio para analizarlo, entonces lo hemos conectado a Power BI. Con Power Query hicimos algunas transformaciones. Este caso que estamos construyendo está inspirado en publicaciones que han hecho otros analistas como Gustavo Dudek o bien Chandip Chabra, no sé si está bien pronunciado los nombres que estoy indicando, y él tiene un video en YouTube que muestra con mucho detalle cómo fue que lo construyó. Entonces a partir de acá lo hemos llevado a la implementación del tipo de cambio del dólar. Como te decía, es una conexión web, simplemente obtener datos desde esa web del Banco Central, y luego hemos ido aplicando una serie de técnicas. Por ejemplo, primero llevarlo a un gráfico de líneas donde tenemos una tabla calendario. Entonces simplemente es un modelo relacional. Ese modelo relacional primero tiene el histórico del tipo de cambio que se trajo de la página web del banco y una tabla calendario como siempre usamos en nuestros proyectos. A partir de aquí hicimos un primer gráfico para entender la evolución. Ya a partir de aquí hay muchas cosas interesantes que podemos hacer y se han ido aplicando una serie de técnicas hasta cierto punto sencillas. Por ejemplo, una técnica para resaltar el mínimo y el máximo. Esto es algo que tenemos en otros los videos del canal que te puede interesar sobre formatos condicionales. Pero básicamente puedes aplicarlo a un gráfico de columnas. Luego ese gráfico de columnas, en ese aplicas el formato condicional para la columna para resaltar la mayor y la menor. Y luego lo devuelves a un gráfico de líneas. De esta forma va a resaltarte ese punto mínimo y ese punto máximo. Bien, te voy a dejar también por ahí el enlace a ese video para que lo puedas ver. Luego estamos utilizando segmentaciones de datos, se agregan las segmentaciones. Es importante acá mencionar que esta segmentación viene de una segunda tabla calendario y esa segunda tabla calendario no debe estar relacionada al modelo de datos, simplemente es para poder seleccionar la fecha de referencia. Entonces es prácticamente una copia idéntica de esta, aunque no necesitas todos los campos, probablemente vas a ocupar la fecha y dependiendo de lo que quieras hacer el análisis a nivel de mes o a nivel de día, puede ser que utilices otros campos. Bueno, lo importante es que esté desconectado. Luego tenemos acá una segmentación, pero se creó a partir de un formato de un parámetro de campo. Entonces aquí en el menú modelado hicimos un parámetro nuevo. En este caso, este parámetro nuevo fue construido con estas condiciones, empezando en 0, terminando en 3600, básicamente prácticamente 10 años de datos si lo vemos a nivel de días. Aquí yo lo estoy haciendo pensado para utilizarlo en días, pero puedes hacerlo en meses, por ejemplo. En el video del analista referente que te comenté, el que tomamos de ejemplo, él lo hace en meses, que también puede ser bastante interesante. Por el tipo de análisis yo quería verlo en días, entonces lo coloqué así. Y esto es de cuánto en cuánto va a ir incrementando. En este caso yo lo estoy haciendo de 30 días en 30 días. Podría hacerlo de un día en un día o podemos hacerlo de un mes en un mes en el caso que lo hagas con meses. Bien, esta medida se crea de manera automática. Básicamente es en caso de que yo no seleccione nada. Bueno, cuando seleccione atrape ese valor y si no selecciono nada, cuál valor utilizar como punto de partida. En este caso colocamos un 5, puede ser el que sea. Este se va a crear automáticamente cuando hagas el parámetro de campo. Bien, ahora para entenderlo mejor, se puede llevar a una tabla. En este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo resultados de 2024 hacia atrás. Bien, entonces, nosotros por acá en las medidas
Estas se hicieron primero para entender cómo funcionaban las fórmulas a nivel mensual de los casos que mostraba Shandip en su video. Y bueno, aquí si ves estamos utilizando hasta los mismos nombres que él utilizaba por ahí, donde básicamente, bueno, no vamos a entrar ahora en el detalle, pero básicamente estamos tomando el valor más alto del periodo y a partir de ahí, de acuerdo a los días de diferencia que se selecciona en la segmentación, se tira hacia atrás y construye una segunda tabla de tiempo. Más bien, esos serían como los límites, la fecha superior, la fecha inferior, y luego una tabla de tiempo que va de una fecha a otra. ¿Ok? Eso es lo que se está haciendo en esta primera parte. En la segunda parte se están haciendo los campos extremos, el valor de la fecha más alta seleccionada y el valor en la fecha menor seleccionada de acuerdo a la cantidad de periodos que se seleccionen. A partir de acá entonces se generan las variables que van a desplegar los resultados. Este más 100 que estamos colocando acá es para que no quede exactamente el mismo valor, porque si viste en el gráfico va a tener una línea superior. Vamos a verlo nuevamente acá. Si viste en el gráfico tenemos esta línea superior por acá. Bien, entonces por eso es que le subimos 100. Si nos devolvemos a verlo acá en tabla y medidas, y bueno, analizamos acá nuestra medida, entonces por eso es que estamos colocando el 100, y si vamos entonces a los valores que estamos reflejando, verás acá que el resultado es 535 y le estamos sumando 100, 512 y le estamos sumando 100. Bien, estos son para los puntos de inicio y final. Ahora ocupamos una línea que se repita desde este punto de inicio hasta este punto final con ese mismo valor. Y bueno, lo que se hizo acá fue una medida hasta cierto punto similar, pero por acá se cambian simplemente algunos argumentos para que no se le quite ese vacío entre el punto de inicio y final, sino que se repita. Luego de eso, pues se ocupan los marcadores. Los marcadores si los ocupas en el valor real, que coincidan con este valor. Entonces, bueno, simplemente es una pequeña variación a lo que se había hecho anteriormente. Bien, esto está a nivel de mes. Estas fórmulas que ven acá es para usarlo a nivel de mes, no a nivel de día, como lo hice en el ejemplo del Banco Central. Hay que modificarlo un poco. Luego, la etiqueta y el formato condicional, simplemente lo que están buscando, aunque también pues, son funciones algo elaboradas, pero lo que están buscando es que la etiqueta quede al final, quede como una línea en el último punto. Y en este caso, si es una diferencia entre el punto de inicio y el punto final, y que indique si está creciendo o si está cayendo o decreciendo. Puedes cambiar acá este formato condicional con las palabras que quieras. Bien, entonces bueno, eso para la etiqueta. Y para el formato condicional, de igual forma, de acuerdo al resultado, si el resultado es menor a 0, o sea, está decreciendo, entonces colóquelo en rojo, y si no, colóquelo en verde. Aquí puedes personalizar el color también. Ok, entonces esas son las funciones a nivel de mes. Y bueno, en ese caso, pues se puede construir. Aquí está construido a nivel de mes. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Está construido acá a nivel de mes y bueno, se vería algo así. También súper interesante de hacer a nivel de mes en muchos escenarios. Pero bueno, yo quería hacerlo a nivel de día, entonces acá sí me puse a modificar las medidas para hacerlo a nivel diario. ¿Ok? Básicamente la misma lógica, pero sí hay que cambiarlo un poco porque tenemos que llevarlo a nivel diario. Bien, entonces en este caso pues yo lo hice con el tipo de cambio y así lo fui modificando para no utilizar acá meses, sino utilizar la fecha máxima, y a partir de ahí, de acuerdo a la cantidad de periodos seleccionados, se tire hacia atrás y me calcule una segunda fecha para ese periodo de inicio. Bien, y bueno, la lógica es la misma, solo que ahora estamos buscando que sean diario. Así igual se hizo con las otras medidas. Y acá, entonces ya se tiene el resultado. ¿Qué fue lo que se hizo con el gráfico? Bueno, ya habíamos visto, si quieren avancemos un poco más acá con este que está un poco más avanzado. Ya hemos visto que le hemos colocado un punto mínimo y un punto máximo. ¿Qué más se hace acá para que funcione correctamente? Bueno, en las opciones de formato se agregan algunos campos. Bueno, si ves acá que estamos utilizando básicamente la fecha, estamos utilizando el tipo de cambio diario, estamos usando la variable de línea, que esta es la que va en la parte superior, y los marcadores. ¿Ok? Estamos usando entonces los puntos de esta línea y los dos marcadores. Bien. Ahora, para que aparezcan estas líneas acá, se van a aprovechar las barras de error. Entonces, si vienes a explorar acá, pues yo utilicé aquí en las barras de error. Ok, tienes que habilitarlo acá
y aplicárselo a la serie que se llama TC Venta. Bueno, en este caso para mí es el tipo de cambio diario de venta del dólar. Aquí lo vamos a hacer por campo y aquí escogimos la variable que es el punto de inicio y punto final con 100, que le sumamos 100 para que no quedara en el mismo nivel, sino que quedara más alto. Entonces este más 100 y este más 100. Bien, y entonces a partir de ahí tenemos el punto de inicio y el punto final. Básicamente entonces lo que hace es tirar esta línea hasta ese punto de inicio y esta línea hasta ese punto final. Bien, y luego ya para el formato como tal, si vamos al formato por ejemplo de líneas, verás acá, bueno, los colores los puedes personalizar y también si buscas por acá por ejemplo marcadores, en el caso de marcadores estamos utilizando solo los puntos. Vamos a verlo acá en líneas y vamos a verlo acá en marcadores. Para marcadores no lo estamos utilizando en todas, para marcadores lo estamos utilizando en marcadores TC, que es el nombre que yo utilicé para el punto de inicio y final, y bueno, eso se personaliza acá como tú quieras. Bien, para las etiquetas de datos acá, de igual forma las vamos a utilizar, pero no las vamos a habilitar todas. Entonces vamos a venir aquí a etiquetas de datos, y en vez de utilizar todas, vamos a utilizarlo para la línea, en la línea superior. Entonces pues escogemos acá la que creamos para esa línea, la medida que creamos para esa línea, y vamos a personalizarla. Acá en valor se utiliza acá un formato condicional, el botón de formato condicional, y en este caso vamos y seleccionamos la medida que hicimos de etiquetas, que básicamente era una etiqueta personalizada para que se mostrara solo en el último punto, y que si decrecía se colocara dentro de paréntesis el valor con esta flechita hacia abajo, dentro de paréntesis el porcentaje de crecimiento y dentro de paréntesis el valor también correspondiente al decrecimiento. Bien, entonces de esa forma aparece solo acá en la línea y solo al final. Las otras etiquetas se pueden desactivar o bien, en este caso, puedes utilizar también en los marcadores, que serían el punto de inicio y el punto de final. Y puedes colocar la posición abajo, encima. Bueno, en este caso yo lo coloqué abajo, aunque en algunos casos puede ser que quede un poco tapado como acá. Bien, y bueno, también podrías personalizarlo si quisieras alguna personalización adicional. Para el color de la etiqueta, para que salga en rojo cuando es negativo y en verde cuando es positivo, entonces ahí mismo en etiquetas de datos, pero seleccionando la etiqueta de la línea, ya vimos que personalizamos el valor y acá en el color, si revisamos este color, lo que hacemos es utilizar la medida que hicimos para el formato condicional. Ok, entonces prácticamente ahí ya tenemos todo el proceso. Si ves, es una serie de pasos. Ya cuando llegas hasta acá, pues prácticamente ya tienes todo listo. Simplemente es empezar a jugar acá con el análisis. Por ejemplo, bueno, puedes actualizar acá. Bueno, lo vamos a hacer con el que ya tiene acá el color de fondo. Acá simplemente para finalizar el análisis lo que hicimos fue colocarle, bueno, aparte de eso, esta línea para poder verlo mejor, ¿sí? Que serían entonces nuestros controles deslizantes. Ese control deslizante simplemente es activarlo, no tiene muchas opciones de formato. Para el eje X, entonces si quieres hacer un zoom, un acercamiento, pues simplemente puedes traerlo a las fechas de tu análisis, a las fechas que quieres interpretar mejor. Ok, acá yo actualicé a esta fecha en particular, está conectado directo a la página, entonces pues puedo utilizarlo en cualquier momento o programar la actualización. Puedo escoger una fecha y a partir de acá entonces cuántos días hacia atrás. Por ejemplo, bueno, yo estoy haciéndolo de 30 en 30. ¿Qué pasa si quiero verlo hace 3 meses, hace 90 días? Entonces simplemente pues lo colocamos acá o con la segmentación. Si se ve muy pequeño porque son muchos datos, entonces puedo hacer acá con el control deslizante ese acercamiento y poder ver mejor. Okay, 4% ha decaído, 18,9 colones desde ese momento, 3 meses atrás, hacia esta fecha que seleccioné. Si selecciono la fecha más reciente que tengo, ok, entonces para esa fecha más reciente que tengo, 90 días hacia atrás, la diferencia ha sido 18,8 colones, un 4%. Y si quiero irme acá más atrás, por ejemplo, 660 días, puedo devolverme acá al control deslizante para verlo mejor. Y vamos a ver entonces que aquí es una diferencia bastante grande. Entonces aquí estoy pasándome un poco incluso del valor máximo que teníamos. Es un 26% de diferencia con 177 colones de diferencia. Desde ese momento hace 660 días. Esto lo puedes hacer por meses y por ejemplo, aunque el gráfico esté por días, aquí podrías escoger X cantidad de meses, 10 meses por ejemplo, y que esto se multiplique por 30.
y que no tenga que ser así un dato tan elevado en días, por ejemplo. De pronto 36 meses, 24 meses, 12 meses y que eso se multiplique por 30. Bien, eso simplemente incorporarlo en la fórmula no te va a afectar. No es nada difícil de hacer. Bien, entonces aquí, como te decía, pues podemos irlo explorando. Bien, entonces aquí estoy en una fecha muy cercana al punto máximo que hemos tenido, al menos de estos datos que tenemos disponibles acá. Y bueno, así puedes irlo utilizando, escribiendo en la cajita o utilizando el control de deslizante. Bien, entonces, bueno, a grandes rasgos este es el ejemplo que creo que puedes utilizar en gran variedad de escenarios. Son datos que se prestan muchos, muy ricos para poder analizarlos, para poder aplicar una gran serie de técnicas. Probablemente con este ejemplo vamos a seguir trabajando varios contenidos para que ustedes también los puedan ver. Y bueno, es una idea entonces de lo que puedes implementar. Bueno, con esto entonces nos despedimos de este caso particular. Piensa cómo lo podrías utilizar, no solo para cosas del tipo de cambio, ¿verdad? Puede ser el precio que estás utilizando actualmente versus el precio que tenías hace algún tiempo, o la demanda, por ejemplo, de cuántos clientes te están llegando versus los clientes que te están llegando en un otro momento en particular. Bien, se despide Julio Solano, instructor y consultor de Power BI en Graph Data Analytics. Espero que te haya gustado y espero que puedas aplicarlo tú también. Nos vemos pronto.